Cuiguna. No voy a ser tan optimista como la colega que me antecedió en la palabra. Cuando hablamos de emprendimiento, de innovación, propongo e invito a los colegas asambleístas a tener siempre presente aquellos objetivos, aquellos ideales que en ese pacto social de Montecristi se suscribió y que consta en nuestra Constitución. El objetivo que como país adoptamos, alcanzar el summa causa, el objetivo que tiene que ver el de ser un país de equidad, de buen vivir. Cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de innovación, hablamos de conocimiento. Y hablamos también de la necesidad de crear condiciones habilitantes que nos permitan alcanzar esos grandes objetivos nacionales. Y una de las condiciones habilitantes más importantes, quizá el eje, es efectivamente el conocimiento, sin el cual no podemos dar el salto cualitativo como sociedad, sin el cual no podemos dar el salto civilizatorio como país. Es por eso, y quiero recordarles, que nos planteamos, junto al conocimiento, o sobre la base del conocimiento, la transformación de la matriz productiva. ¿Recuerdan ustedes? La transformación de la matriz productiva, a fin de que dejemos de ser países primarios exportadores para pasar a ser un país que genera bienes, productos, insumos con valor agregado. También nos planteamos de la transformación de la matriz energética, pensando en el derecho que tienen las futuras generaciones a una economía no depredadora, o una economía no del expolio, sino una economía que guarde armonía con el medio ambiente. Hablamos de dejar de ser una economía extractivista, de dar ese salto de la economía extractivista a una economía basada en el bioconocimiento. Esos son los grandes objetivos. Es decir, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de emprendimiento, tenemos que tener presentes esos grandes objetivos nacionales. No podemos tratar temas absolutamente dispersos, descontextualizados, sin saber cuál es ese horizonte que como país tenemos, ante el cual no podemos inventar el agua tibia ni la rueda, porque allí, en ese pacto social de Montecristi, establecen esos objetivos. Y poniendo en ese contexto, pues quiero analizar acá el tema del conocimiento. Y hablé de las condiciones habilitantes. Aquí se han mencionado algunos. Sí, el tema de la economía, en fin, el tema de la tramitología, el sistema financiero, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, mientras acá se habla estos temas, pues resulta absolutamente contradictorio de que desde el gobierno central, pues estamos en un proceso de desmantelamiento que justamente atentan contra esta economía. Cuando el 95% de todo el tejido empresarial del país está constituido por la micro, pequeña y mediana empresa, resultan totalmente afectados por decisiones políticas que priorizan o privilegian la importación de bienes de consumo y priorizan también la importación de aquello que el país produce. ¿Se acuerdan como política de Estado cuando teníamos primero lo nuestro? Fortalecer la producción nacional. Hoy eso pasó a la historia. Cuando hay recortes presupuestarios, justamente destinados a la producción nacional, justamente destinados a la generación de uno de los pilares de
de esas condiciones habilitantes, que es el conocimiento, cuando afectamos la educación, cuando afectamos el presupuesto a la educación. En ese sentido, pues, es bueno que debatamos estos temas. Es bueno que debatamos estos temas y no perdamos de vista un dato que aquí se ha mencionado varias veces acerca de una encuesta, acerca de unos datos que, pues, el Global Entrepreneurship Monitor establece que en el 2017 cerca de 3 millones de adultos en el país pusieron en marcha un negocio o poseían uno con menos de 42 meses de antigüedad. Eso fue en el 2017, pero resulta que ese 2017 fue el año en que por 6º año consecutivo el Ecuador se puso a la vanguardia de la generación de emprendimientos, seguido por Perú y Chile. Es decir, estamos hablando desde el 2011 hasta el 2017, y estamos hablando época de la Revolución Ciudadana, en donde justamente, prohibido olvidar, desarrollaron políticas y se crearon procesos para definir, para generar las condiciones habilitantes para llegar a ser un país de innovación, un país de emprendimiento, un país que nos permita transformar la matriz productiva. En ese marco es importante también establecer que ya existe un marco jurídico, un marco que fomente el tema de expansión de proyectos de emprendimiento, en fin. El presente proyecto establece, pues, que se cree el Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación, así como una Secretaría Técnica para el Desarrollo de la Estrategia Nacional para el Emprendimiento. Varios de estos aspectos ya están establecidos en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la creatividad y la innovación, conocido como el Código Ingenio. Ya está. No podemos duplicar, repetir. Invito a los compañeros de esta comisión a empatar, a complementar, a ir más allá de ser posible, pero no a reproducir y a duplicar los planteamientos. De hecho, en el Código Ingenios, en el libro 6, desarrolla el fomento a la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación a través del incentivo financiero, tributario y administrativo a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Asimismo, establecen fuentes de financiamiento para los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Allí es sumamente importante, pues, señalar que el sistema financiero debe adecuarse. Y cuando hablamos de esto, hablamos de las economías en un país plurinacional, de las economías basadas en los conocimientos y en los procesos y sistemas de manejo de los recursos de las nacionalidades y pueblos ancestrales. Este proyecto debe tener un enfoque profundamente democrático y no excluyente. En ese sentido también es importante tener siempre presente aquellos avances que tuvimos en la década de la Revolución Ciudadana en estos conceptos. Un tema importantísimo. Recordémonos, en esa política pública orientado a crear condiciones habilitantes para dar el salto cualitativo, en todo sentido, constituyó esa política pública de becas, en donde hasta el 2017, 14.000 estudiantes ecuatorianos y ecuatorianas, la gran mayoría, si no la totalidad, de sectores populares, ya terminó, presidente, de sectores populares, fueron a las mejores universidades del país, justamente a regresar y contribuir al país. Sencillamente, este programa ha sido aniquilado. ¡Qué paradoja, compañeros y compañeras! Coherencia a los aliados del Ejecutivo dedicados a desmantelar todos los avances y toda la institucionalidad y las políticas y los derechos de los pueblos. En ese sentido, finalmente, presidente, para terminar, quiero señalar que se está planteando en el capítulo 7 del proyecto de ley una modalidad de trabajo denominada jornada parcial. Esta jornada parcial no ha sido debidamente delimitada ni definida y probablemente podría estar siendo inconstitucional, puesto que estaría planteando algo que la Constitución prohíbe sobre la contratación laboral por horas o cualquier otra forma que afecte los derechos de los trabajadores en forma individual o colectiva, por lo que nuestro deber es respetar el marco constitucional. En ese sentido también, pues, alerto
algo que ustedes ya saben, todos sabemos aquí, que se está cocinando una reforma laboral que va a venir a Terminó hacer su tiempo, señor tabla rasa asambleísta. de los derechos laborales. Coherencia en el debate, coherencia en los objetivos que nos planteamos. Azca Pagracho, muchas gracias. A usted, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Marcela Ceballos.